¿No es cierto?, de este programa. Nos quedan unos 15 minutos aproximadamente y queremos ministrar porque hemos visto la ruina de muchas personas. Los grandes derrumbes se producen por las pequeñas grietas, siempre lo decimos. Esa falta de arrepentimiento genuino, esa falta de reconocimiento de lo que está mal, todas esas cosas van haciendo que nuestras vidas caigan en un pozo. Cuando el rey David habla allí en el Salmo 40, cuando él dice: pacientemente esperé en el Señor, Él se inclinó a mí y me sacó del pozo de la desesperación. Cuando él habla de que él estuvo en el pozo de la desesperación y que no podía hacer pie, se refiere a esos pozos de lodo en donde la persona que caía ahí se iba hundiendo y quería salir, pero cada vez que quería salir se hundía más y se hundía más y se hundía más. Y muchas personas morían en ese pozo cenagoso, en ese lodo. Y sabes, el pecado es igual. Cuando uno quiere salir humanamente, muchas veces justificamos el pecado y muchas veces decimos: yo lo voy a cambiar, ya van a ver, voy a cambiar, y queremos cambiar humanamente el pecado. Y no entendemos que uno empieza a cambiar el pecado cuando empieza a arrepentirse de ese pecado. Y empezamos a arrepentirnos del pecado cuando podemos reconocer. Amada audiencia del Señor, el verdadero arrepentimiento comienza al reconocer el pecado. El Salmo 51:3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Pastor, ¿cómo sé que yo verdaderamente me estoy arrepintiendo? Porque en primer lugar reconozco mis pecados, porque dejo de justificarlos, porque dejo de llamarle problema de carácter, falla moral, a veces al adulterio, a la fornicación, a la pornografía, a la lascivia, a la lujuria. Le decimos: no es un problema moral. No es un problema moral. Es un pecado, y un pecado de muerte. Y hasta que no reconozcamos que es pecado, Dios no nos va a poder transformar. El rey David experimentó la transformación de su vida cuando él reconoció. Él dice, la palabra de Dios dice que por más de un año él estuvo hundido en el pecado, en la depresión, porque si usted lee el Salmo 51, él suplica a Dios que le devuelva el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque estaba en pecado y porque no se había arrepentido. Pero cuando él fue a la presencia del Señor y le dijo: Señor, reconozco mi pecado, ahí empezó el cambio en la vida de David. Y yo te aliento a que vos nos llames al 4213-3005, 4213-3007. Y si no querés dar tu nombre, no lo des. Simplemente te alentamos a pedir oración, a unirte hoy a nosotros, porque queremos pedirle a Dios profundamente que en esta tarde, Viviana, en esta tarde, y lo digo como apóstol del Señor que soy, en esta tarde se tienen que romper y quebrar esas maldiciones. En esta tarde tiene que haber un quiebre en tu vida, porque la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es que nos arrepintamos. La voluntad de Dios es que al pecado lo llamemos por su nombre, pecado. Y si hay pecado, hay que arrepentirse, y para arrepentirse hay que primeramente reconocerlo. La consigna era: ¿cuáles son las evidencias de un verdadero arrepentimiento? Que reconozcamos el pecado. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios: el que reconoce su pecado y se aparta, alcanzará la misericordia de Dios, dice la palabra. Mas el que lo encubre, dice, ese no podrá salir adelante. Y yo creo de que a esta altura muchos de los que nos están escuchando están cansados de la situación en la que se encuentran, cansados de estar atados al pecado, a la inmundicia, a una vida doble, Viviana, porque yo siento en mi espíritu que hay un montón de personas, de cristianos con una doble vida, que una cosa son el domingo en la iglesia, pero otra cosa son en la semana. En la semana se permiten decir malas palabras, tener malos pensamientos, engañar, mentir, muchos en condiciones de adulterio, fornicación, muchos que golpean violentamente a sus esposas, muchos que son violentos con sus hijos, y a la ira Dios le llama pecado. Y yo sé que esta palabra
nos abarca a cada uno de los que la estamos escuchando. Pero este es el tiempo, porque dice su palabra que si nos humillamos, si podemos reconocer que verdaderamente no estamos haciendo las cosas bien, que hay cosas que cambiar, Viviana, en nuestras vidas, solamente cuando reconocemos que las cosas están mal, Dios empieza ese proceso de transformación, ¿verdad? Así es necesario el poder reconocer y confesarlo, ¿no?, al Señor. Decías, a veces estamos como divididos, ¿no es cierto? Y justamente hay una palabra ahí en Oseas que cuenta de que el pueblo de Dios, ¿no es cierto?, Israel, como pueblo como otra parte del pueblo de Dios, que somos nosotros, ¿no es cierto?, dice que estaban en esta situación, en situaciones de pecado, ¿no? Decían alabar al Señor, que lo amaban, pero lo hacían con palabras, porque sus hechos decían totalmente lo contrario, ¿no es cierto? Y dice que el mismo Señor le dijo en Oseas 10:2, tu corazón está dividido, pueblo, le dijo. Tu corazón está dividido, te perdiste, oh Israel, dice, mas en mí está tu ayuda. Y qué bueno que hoy podamos comprender esto, ¿no? Que en Él está su ayuda. Que si estás reconociendo de que te perdiste en algún momento, que si estás reconociendo que tu corazón en verdad está dividido, que le estás diciendo te amo al Señor, pero con tus hechos estás viviendo otra forma, que sepas que Él es tu ayudador.